Mi nombre es Cipriano Torres Guerra. Soy de Perú. Vengo en representación de la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático para exponer el tema fracasos del sistema de enseñanza en Perú. Para ello, primero detallo ciertos temas o subtemas que son transversales al tema central. En primer lugar, como presupuesto, tendríamos que hablar de preguntarnos en todo caso qué significa ser humano en Perú. Como todos saben, sobre todo sabemos, para definir hombre, tendríamos que recurrir a las etimologías griegas latinas, ¿no? Decir que hombre es un animal racional, y racional viene de razón, y razón al mismo tiempo viene de logos legi. Logos legi significa palabra, lenguaje. Por lo tanto, el hombre es racional solo porque posee el lenguaje. O sea, su capacidad de manejar este instrumento le da la posibilidad de ser racional, de ser lógico, de ser matemático, de solucionar sus problemas en la sociedad de esa manera. El tema me obliga, obviamente, a plantear lo que en el título digo, o sea, los fracasos. Para mí el principal fracaso del sistema de enseñanza en Perú sería el lenguaje. El sistema de enseñanza en Perú, llámese escuela, llámese colegio, llámese universidad, no toman en cuenta o han hecho muy poco por la enseñanza de la lengua, en este caso la lengua castellana o española, por lo que una prueba simple como PISA nos catalogan desde hace más o menos unos 20 años como analfabetos funcionales, porque somos desmañados en el uso precisamente del lenguaje. Obviamente no serviría para referir ni siquiera nuestro pensamiento lógico y obviamente nuestra expresión racional. El tema es precisamente con esa finalidad de por lo menos alzar la voz, ¿no? Para que los comprofesores que están en el Congreso puedan opinar o decir su punto de vista acerca de lo que estoy tratando. Y de alguna manera podrían colaborar para refrendar o encauzar las soluciones que yo planteo. El primer tema, o en todo caso, ¿por qué somos desmañados en el uso del lenguaje? Yo le estoy atribuyendo simple y llanamente en principio a la mala enseñanza de la lengua en las escuelas y en los colegios. O sea, las profesoras generalmente que no enseñan educación inicial o que están en ese nivel no están preparadas o no tienen una propuesta pedagógica para enseñar exclusivamente lenguaje o lengua como gramática, por ejemplo. Soslayan que la gramática no se debe enseñar en el colegio, ¿no? Menos en la universidad. Tanto es así que en la universidad le han cambiado hasta de nombre. Le han puesto pues, varios nombres como comunicación integral, no le llaman castellano, no le llaman lengua española, ¿no? Le llaman lenguaje, le llaman comunicación, confundiendo obviamente con lo que el origen es de enseñar lengua española. Por lo tanto, el peruano o los peruanos no hablamos español, hablamos peruano. Ese sería el principal problema.
tendríamos que abordar. Si no hablamos castellano, obviamente con peruano no podríamos escribir, por ejemplo, los textos formales, los textos expositivos formales como constituciones, como leyes, ¿no? Tratados sobre todo internacionales y que nos involucran como Estado o nos comprometen como Estado-nación. Entonces, los temas, perdón, los textos que yo he analizado durante estos 40 años más o menos, son de ese tipo y que nos han obviamente colocados a ese nivel que he manifestado anteriormente como analfabeto funcional. Por ejemplo, en primer lugar hemos confundido nación, país con Estado, por ejemplo. Entonces, nosotros creemos que el país, siendo territorio, el elemento físico del Estado, lo hemos confundido obviamente con Estado, con Estado-nación, ¿no? O sea, conglomerado de gentes que hablan en principio una lengua y que tienen una constitución y tienen leyes, es una sociedad organizada. Entonces, nosotros hemos confundido eso en primer lugar. Hemos confundido gobierno con Estado. Estamos confundiendo todo el gobierno con Estado. Tanto es así que en los medios periodísticos hacen alusión, por ejemplo, al Estado, que el Estado es el responsable de todo y el Estado somos todos nosotros. Entonces, el gobierno no aparece para nada en la Constitución, por ejemplo, como ente ejecutor, como autoridad, no aparece para nada. Entonces, sí hablan de lo que es poderes del Estado, por ejemplo, y los poderes del Estado son el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Pero esos son los tres poderes en los que está distribuido el sistema de gobierno. Tanta es nuestra ignorancia, o en todo caso la ideología de hacernos entender otra cosa o de sobreentender otra cosa, es el caso, por ejemplo, de que los congresistas no se creen gobierno. Entonces, cuando cometen un error, que es todos los días, obviamente le echan la culpa al gobierno. Entonces, en eso va en ayuda de esa ignorancia terrible. Incluso el periodista dice y hace, ¿no? O sea, se colude con él, no le repregunta por qué dice que la culpa de ello o el error es del gobierno, si ellos son principal gobierno. Entonces, aquí en Perú creemos que este padre de la patria, entre comillas, así le hemos llamado a un funcionario público que no tiene pues ni siquiera estudios universitarios, lo hemos considerado como padre de la patria, pero ignorante de su función. O sea, él no se cree gobierno y le achaca todo a lo que es el Ejecutivo, en todo caso, y al presidente de Perú, en este caso, ¿no? Que sería la cabeza de gobierno o el jefe del Estado. Entonces, el problema se ensancha, ¿no? Más allá de nuestra, ¿no? Nos hemos apropiado de la realidad con nombres equivocados, ¿no? Ahorita estamos discutiendo, por ejemplo, la diferencia entre género y sexo. Pero todos nos hemos acostumbrado, y hasta nuestro documento de identidad nacional de identidad aparece como sexo. Sabemos todos que el sexo es el órgano biológico, es el pene y vagina, y que no tendría nada que ver en el asunto. O sea, no deberíamos escribir un texto formal, menos los textos de enseñanza-aprendizaje en el nivel o en los grados de primaria y secundaria para hablar de equidad, de igualdad o qué sé yo, ¿no? Seguimos hablando de sexo, pues, a diestra y siniestra, ¿no? Sin embargo, pedimos igualdad de género. Seguidamente aparecen, pues, lo que se conocen como frases hechas trasnochadas, o gazapos como galimatías, ¿no? Que aparecen en los diarios y en cualquier medio de información. De eso ya, ¿no? Ustedes van a leer el texto en extenso, ¿no? El poder, en todo caso, del lenguaje que deberíamos de solucionar y debemos de solucionar ya
estaría ¿no? patentado de alguna manera en lo que yo refrendo, y no, yo he refrendado siempre para inicio del tema. Preguntaba un día a Confucio, ¿no? si le darían, qué es lo que primero que harían si administrara, si le dieran a administrar un país, y él contesta, ¿no? Ciertamente corregiría el lenguaje. Y Humberto Maturana, ¿no? me sirve para cerrar mi exposición al decir de que si un pueblo o una comunidad eh, definitivamente quisiera comunicarse, quisiera ser democrático, debería empezar a lenguajear. Muchas gracias.